Trastornos de la función renal, insuficiencia renal intrarrenal o lesión renal aguda. Esta es provocada por padecimientos que causan daño a las estructuras dentro de los riñones. La etiología más frecuente de la insuficiencia renal aguda intrarrenal causa daño al parénquima de los glomérulos, vasos, túbulos o intersticios. Las principales causas de insuficiencia renal son isquemia relacionada con insuficiencia prerrenal, lesión de las estructuras tubulares de las nefronas y obstrucción intratubular. La glomerulonefritis aguda y la pielonefritis aguda son también causas intrarrenales de la insuficiencia renal aguda. La disminución de la filtración glomerular y la lesión epitelial se deben a muchas causas como vasoconstricción intrarrenal, disminución de la presión hidrostática en los glomérulos, cambios en el tono arterial por retroalimentación glomerular, disminución de la permeabilidad capilar de los glomérulos, aumento de la presión hidrostática tubular secundaria a obstrucción y flujo retrógrado del filtrado glomerular hacia el intersticio. La lesión de las estructuras tubulares de la nefrona es la causa más frecuente y a menudo es de origen isquémico o tóxico. Necrosis tubular aguda. Se caracteriza por la destrucción de las células epiteliales tubulares con supresión aguda de la función renal. Esta lesión aguda la causan una variedad de padecimientos que incluyen daño tubular agudo debido a isquemia, septicemia, efectos nefrotóxicos de fármacos, obstrucción tubular y toxinas por una infección masiva. Las células epiteliales tubulares son particularmente sensibles a la isquemia y también son vulnerables a las toxinas. La lesión tubular que ocurre con frecuencia es reversible. La necrosis tubular aguda isquémica ocurre con más frecuencia en personas que se someten a cirugía mayor, hipovolemia grave o septicemia incontenible, traumatismo o quemaduras. La septicemia produce isquemia al provocar una combinación de vasodilatación sistémica e hipoperfusión intrarrenal. Además, la septicemia provoca la generación de toxinas que sensibilizan a las células de los túbulos renales a los efectos dañinos de la isquemia. La necrosis tubular aguda, como complicación de traumatismos o quemaduras, es con frecuencia de origen multifactorial, resultado de efectos combinados de hipovolemia, mioglobinuria y otras toxinas liberadas desde el tejido dañado. En contraste con la insuficiencia prerrenal, el filtrado glomerular no mejora con el restablecimiento del flujo sanguíneo renal en la insuficiencia renal aguda causada por necrosis tubular aguda isquémica. La necrosis tubular aguda nefrotóxica es una complicación de la administración o exposición a muchos fármacos de estructura diversa y otros nefrotóxicos. Estos fármacos causan lesión tubular al inducir combinaciones variables de vasoconstricción renal, daño tubular directo u obstrucción intratubular. El riñón es particularmente vulnerable a la lesión nefrotóxica debido a su rica irrigación sanguínea y la capacidad de acumular las toxinas hasta concentraciones altas en la porción medular del riñón. Los efectos tóxicos, los cuales causan cierta necrosis menor, por lo general están limitados al túbulo proximal. Asimismo, el riñón es un sitio importante para los procesos metabólicos que transforman fármacos relativamente inocuos en metabolitos tóxicos. Los agentes farmacológicos que son directamente tóxicos para el túbulo renal incluyen antimicrobianos como aminoglucósidos, agentes quimioterapéuticos como el cisplatino y agentes de radiocontraste. Varios factores contribuyen a la nefrotoxicidad. Esto es, en los adultos mayores, en personas que ya tienen una nefropatía preexistente, en personas deshidratadas, diabetes mellitus y exposición reciente a fármacos nefrotóxicos. La presencia de mioglobina, hemoglobina, ácido úrico, cadenas ligeras de mieloma o aumento del ácido úrico en la orina es la causa más frecuente de necrosis tubular aguda debida a obstrucción intratubular. La hemoglobinuria es provocada por reacciones a transfusión sanguínea y otras crisis hemolíticas. La mioglobinuria con más frecuencia es el resultado del traumatismo muscular, aunque es posible que se deba a un esfuerzo extremo
hipertermia, septicemia, convulsiones prolongadas, disminución de potasio o fosfato y alcoholismo o abuso de drogas. Tanto la mioglobina como la hemoglobina cambian de color a la orina, la cual varía desde el color de té hasta rojo, pardo o negro. Los cilindros granulares de color pardo sucio y las células epiteliales en la orina se correlacionan con lesión tubular aguda. Los cilindros de eritrocitos y las proteínas en orina reflejan glomerulonefritis y los cilindros de leucocitos y piuria se relacionan con nefritis tubulointersticial aguda. La evolución clínica de la necrosis tubular aguda se divide en 3 fases. La fase de inicio o fase inicial, la cual tiene una duración de horas o días, es el tiempo desde el inicio del suceso precipitante, por ejemplo isquemia o nefrotoxicidad, hasta que ocurre la lesión tubular. La fase de mantenimiento se caracteriza por una disminución importante del filtrado glomerular que causa una retención repentina de metabolitos endógenos como la urea, potasio, sulfato y creatinina que normalmente se eliminan por los riñones. En este punto, la diuresis es más baja. La retención de líquidos provoca edema, intoxicación por agua y congestión pulmonar. Si el periodo de oliguria se prolonga, con frecuencia se desarrolla hipertensión y con ella signos de uremia. Cuando se deja sin tratamiento, las manifestaciones neurológicas de la uremia progresan desde irritabilidad neuromuscular hasta convulsiones, somnolencia, coma y muerte. Durante las últimas décadas ha aumentado la prevalencia de una forma de necrosis tubular aguda sin oliguria. Las anomalías en las concentraciones de la química sanguínea suelen ser más leves y causar menos complicaciones. Es probable que la aparición de este tipo de necrosis tubular aguda sin oliguria refleje las estrategias de tratamiento de la insuficiencia cardíaca e insuficiencia circulatoria que se enfocan en una expansión vigorosa del volumen plasmático. La fase de recuperación es el periodo durante el cual se lleva a cabo la reparación del tejido renal. Su inicio suele anunciarse mediante un aumento gradual en la diuresis y una disminución en la creatinina sérica, lo que indica que las nefronas se han recuperado hasta el punto en que es posible la excreción urinaria. La diuresis a menudo ocurre antes de que la función renal retorne por completo a lo normal. Como consecuencia, es posible que permanezcan elevados el nitrógeno ureico y las concentraciones de creatinina, potasio y de fosfatos séricos o continúen elevándose aunque aumente la diuresis. Con el tiempo se restablece la función tubular renal con una mejoría en la capacidad de concentración. Más o menos al mismo tiempo, el nitrógeno ureico y la creatinina empiezan a normalizarse. Dadas las altas tasas de morbilidad y mortalidad relacionadas con la insuficiencia renal aguda, debe enfocarse la atención en la prevención y el diagnóstico temprano. Esto incluye medidas de evaluación para identificar a las personas en riesgo de desarrollar insuficiencia renal aguda, que incluyen aquellas con insuficiencia renal preexistente y diabetes. Una preocupación importante en el tratamiento de la insuficiencia renal aguda es la identificación y corrección de la causa. Los líquidos deben regularse con cuidado en un esfuerzo de mantener el volumen de líquidos y las concentraciones de electrolitos normales. Debido a que las infecciones secundarias son la principal causa de muerte en las personas con insuficiencia renal aguda, se necesita un esfuerzo constante para prevenir y tratar tales infecciones. La hemodiálisis está indicada cuando no es posible mantener controlados por otros medios los desechos nitrogenados y el balance de agua y electrolitos.